Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Quirós y a nombre del Colegio de Empresarios nuevamente te doy la bienvenida a esta materia segmentación de mercados. Hoy, en la sesión número 7, seguiremos viendo la unidad número 3, que es la segmentación de mercados. Y vamos a ver específicamente algunas consideraciones importantes con respecto a los tipos de mercadotecnia y a las estrategias de marketing para poder identificar a los mercados. Vamos entonces a platicar brevemente acerca de los puntos más importantes que veremos en esta sesión. Bien, hoy estaremos trabajando básicamente sobre estas estrategias. 3 tipos de mercadotecnia importante para reconocer a estos consumidores, a estas segmentaciones. La mercadotecnia indiferenciada, la concentrada y la diferenciada. Intentaremos también aplicar algunas otras estrategias complementarias a las mismas. Vamos a ver entonces las bases de la segmentación y las características de las mismas. Vamos también a tratar de complementar todos estos temas con tipos de mercadotecnia. ¿Por qué ver tipos de mercadotecnia en esta sesión? Bueno, no necesariamente es para poder entender cuáles son los tipos de la misma, sino para precisamente entender cuáles son las características de nuestros mercados, cómo podemos comenzar esta segmentación de mercados, dependiendo de la clasificación del marketing al cual vamos a trabajar. Nuestro objetivo general es que al concluir la sesión el alumno identificará la importancia y la aplicación de la segmentación de mercado como una estrategia principal del conocimiento del mismo. Los objetivos específicos de esta séptima sesión es que al concluir esta unidad el alumno identificará todas estas estrategias principales para la realización de la segmentación del mercado y por otra parte conocerá las características básicas de la segmentación. Bien, empecemos entonces en este tema de la segmentación y sus estrategias y los tipos del mismo, con la definición básica de lo que es la segmentación del mercado. Y aunque en otras sesiones ya hemos platicado acerca de este concepto, me gustaría retomarlo para reiniciar nuevamente con estas pláticas, con estas sesiones acerca de la segmentación. ¿Qué es entonces la segmentación? La segmentación es un proceso mediante el cual se identifica o se toma un grupo de compradores con características similares. Se divide el mercado en varios segmentos, de acuerdo a los diferentes deseos de compra y requerimientos de los clientes. Recuerden, la segmentación de mercados es precisamente ir acortando los mismos, es haciendo grupos o subgrupos con características muy específicas y similares. Es reconocer las mismas para poder entonces generar todas las estrategias y tácticas del marketing y su plan del mismo. Esto que conocemos y que hemos conocido a lo largo de todas estas sesiones y a lo largo del propio marketing como la mixtura, como las P's del marketing. Bien, deseamos entonces que veremos algunas estrategias importantes para poder reconocer cómo tendremos que manejar la segmentación. Este tipo de estrategias, el día de hoy, comenzaremos con precisamente la mercadotecnia de masas. ¿Qué quiere decir mercadotecnia de masas? En ella los empresarios producen, distribuyen y promueven en masa un solo producto entre todos los clientes. Es decir, en este tipo de mercadotecnia lo que vamos a hacer es generar un producto o un servicio, un único producto o un único servicio dirigido a una cantidad específica y grande de consumidores. Aquí se da la mercadotecnia de masas. Este es un tipo de mercadotecnia que no necesariamente se apoya de grandes estrategias del marketing. Sin embargo, es importante. Sin embargo, es muy rentable. ¿Cuál es su relación con respecto a la segmentación de mercados? Dependiendo del tipo de mercadotecnia, nosotros empezaremos a definir cuáles son nuestros consumidores. Si hablamos entonces de mercadotecnia de masa, estamos suponiendo que las similitudes son muchas. Estamos suponiendo características muy generales. No tenemos que reconocer tanto a los consumidores, no tenemos que ser específicos. Tenemos que ir a cuestiones muchísimo más abiertas, muchísimo más generales. Bien, este es el primer tipo de mercadotecnia de masas. Y solo por poner un ejemplo, podríamos hablar precisamente de los refrescos. En el caso de Pepsi-Cola o en el caso de Coca-Cola, son refrescos, hablando de una sola presentación, que no han generado gran modificación acerca de los mismos. Sin embargo, llegan a grandes masas de consumidores. Aquí, las estrategias de marketing se apoyan más en las estrategias de comunicación que en otro tipo de estrategias. Otro tipo de mercadotecnia es la mercadotecnia diferenciada por producto. Aquí los empresarios fabrican 2 o más productos que muestran características, estilos, cualidades, tamaños y otros aspectos diferentes de cada uno de ellos.
La mercadotecnia diferenciada por producto es cuando en marketing decimos que hemos generado extensión de línea hacia abajo, extensión de línea hacia arriba o a lo ancho. Estos conceptos son básicos de la segmentación. Estos conceptos son básicos de las estrategias de producto. Es decir, muchas empresas, cuando tienen sus productos dirigidos hacia las masas, empiezan a analizar a los mercados y deciden que en un momento determinado tendrán que empezar a generar variación acerca del mismo. Aquí se da precisamente la extensión de línea. Basándonos en cambios acerca de ciertas variables del propio producto, podemos generar la variedad. Tenemos el ejemplo de las papas Sabritas. Ellos han empezado a generar precisamente la mercadotecnia diferenciada por producto. Es decir, aun cuando los consumidores tienen características similares, reconocerán cierta variable que los hace diferentes. En ese sentido, lo que quiere decir es que todos ellos están dispuestos a consumir un producto llamado papas Sabritas. Sin embargo, alguna variable empezaremos a modificar acerca de las papas Sabritas. El color del empaque, un poco más en los insumos, un poco menos en los mismos, alguna característica que finalmente pueda satisfacer esa diferenciación mínima que pudiera aparecer entre todos y cada uno de estos consumidores. Mercadotecnia de selección de segmentos de mercado. Aquí los empresarios distinguen los segmentos del mercado. Escogen uno o varios, crean productos y realizan promociones destinadas exclusivamente a cada segmento. En otras sesiones, nosotros ya comenzábamos a hablar de conceptos interesantes y relacionados a la propia segmentación, como es el nicho de mercado. Decíamos en su momento que la segmentación de mercado es una actividad sumamente artificial y que los nichos de mercado son actividades sumamente naturales. ¿Qué quiere decir esto de lo artificial y lo natural? Decíamos en su momento que los nichos de mercado son actividades naturales porque son actividades, son consumidores que se van uniendo de manera natural precisamente. Es decir, no hay ninguna variable alrededor que los impulse a que ellos se unan. O, como lo hacemos en la segmentación, de manera arbitraria no es el mercadólogo el que está decidiendo cuáles son las características. Recuerden que los nichos de mercado son sinónimos de oportunidad. Los nichos de mercado entonces son estos consumidores, pueden ser pequeños, pueden ser grandes, que se han unido porque tienen una necesidad en común no satisfecha. Y es natural, porque ellos de manera natural se han sumado, han reconocido esa necesidad, ese deseo, ese gusto insatisfecho, y eso hace que se agrupen. Cuando entonces nosotros reconocemos estas oportunidades de mercado, cuando nosotros reconocemos estos nichos, es cuando empezamos a hablar de estrategias como lo es la selección del segmento del mercado. Una vez que reconocemos este nicho, empezamos a hacer estudios para definir claramente las características del mismo. Una vez que hemos establecido estas características, podemos empezar con las siguientes estrategias del marketing. La primera de ellas sería precisamente la estrategia de producto. ¿Cuáles son las características, los beneficios, los atributos que manejaremos en mi producto y que va a satisfacer al mercado? Después de ello empezaríamos con el precio, la plaza y terminaríamos con todas las estrategias de comunicación. Para que nos quede más claro, vayámonos al ejemplo de los refrescos. Ellos han tenido ciertas estrategias dirigidas a mercados muy específicos. Ellos han generado la segmentación. Sin embargo, dentro de esos mercados hemos encontrado un grupo de consumidores que no necesariamente quieren el producto tal cual. Es decir, están dispuestos a consumir el refresco de cola. Sin embargo, por cuestiones quizá de salud, por cuestiones quizá médicas, no necesitan o no requieren el producto con la cantidad de azúcar y la cantidad de características que tiene el mismo. Allí es cuando se reconoce un nicho de mercado. Entonces, algunas empresas, como lo ha hecho precisamente Coca-Cola y Pepsi-Cola, han sacado al mercado sus productos ligeros, sus productos light. En ese sentido, hablamos precisamente de la mercadotecnia y su selección de segmentos de mercado. Recuerden, la selección de segmentos de mercado es precisamente reconocer los nichos, las oportunidades en el mismo. Otra estrategia interesante con respecto a la segmentación es la mercadotecnia indiferenciada. ¿Qué quiere decir mercadotecnia indiferenciada? El empresario ofrece producto y servicio que son de uso general, es decir, que se consumen independientemente de las características del cliente. Al principio hablábamos de un tipo de segmentación, hablábamos de un tipo de marketing llamado de masas, en el cual los consumidores y las empresas no necesariamente tenían variedad en el mercado, es decir, la empresa solo ponía en el mismo
un producto y entonces la masa lo adquiría. Pero ahí estamos hablando básicamente de una necesidad, de un deseo. Estamos hablando de ciertas características que han hecho que toda esta masa se vaya juntando, se vaya conjuntando a través de todos estos atributos. Cuando nosotros hablamos de mercadotecnia indiferenciada, no necesariamente estamos hablando de que todos estos consumidores tienen esos deseos, esas necesidades, esos gustos, esas preferencias en común. Aquí se habla de una mercadotecnia muchísimo más arbitraria. Es decir, muchas de las empresas lo que hacen es generar su producto sin ni siquiera voltear a ver qué es lo que necesita el mercado. En ese sentido, y basándonos en muy poca cantidad de información, las empresas entonces ponen en el mercado ciertos productos o servicios dirigidos a los consumidores. No tenemos mucha opción. Los consumidores están destinados a comprar este tipo de productos. Durante mucho tiempo, productos como el detergente Roma o como el jabón Sote fueron las únicas variedades en el mercado, y entonces el consumidor no tenía la opción de decidir sobre otros productos. Ahí encontramos la mercadotecnia indiferenciada. Y por último nos vamos hacia la mercadotecnia concentrada. ¿Qué es esto de la mercadotecnia concentrada? Bien, implica vender productos y servicios especializados, es decir, para clientes con características específicas. Sí, hablamos en este momento de un nicho de mercado. Sin embargo, no es tan sencillo como decir que se produce un bien o un servicio dirigido precisamente a ese nicho y sobre sus características. Aquí estamos hablando de empresas que se dedican a hacer estudios muy fuertes sobre esas características, sobre esas condiciones. Son empresas que finalmente han decidido lanzar al mercado productos especializados, productos con características y estrategias acerca de los bienes, de los precios, de la distribución y de la comunicación sumamente específicas, sumamente especializadas, sumamente estudiadas. Esta es la mercadotecnia concentrada. Algunas marcas de automóviles, algunas marcas de tecnología, precisamente trabajan con la mercadotecnia concentrada, donde sus estudios les van aventando información acerca de las necesidades exactas de los consumidores. Se especializan en ciertos productos, en ciertos mercados. Estas son las estrategias y los tipos de mercadotecnia básicos para poder definir cómo vamos a empezar nuestra segmentación de mercado. ¿Cuáles son las características de los consumidores? Sin embargo, vamos a encontrar muchísimos otros tipos de mercadotecnia, escuelas, actividades, funciones del marketing que también nos ayudan a decidir o por lo menos acercarnos a cómo será la segmentación. Una de las principales actividades en la mercadotecnia es el estudio de los ciclos de vida del consumidor. Los ciclos de vida del consumidor también nos ayudan a poder definir claramente cuáles son las características de los consumidores. Dependiendo de la etapa en la cual se encuentra el producto dentro de este ciclo de vida, entonces las características del consumidor se irán moviendo. Básicamente son 4 las etapas en el ciclo de vida del consumidor. Del producto. Bien, ¿cuáles son estas etapas? La primera etapa es la introducción. La segunda es el crecimiento. La tercera es la madurez. Y por último, tenemos la salida o la declinación del producto en el mismo. Sin embargo, entre la etapa de la madurez y la etapa de la salida o la declinación, vamos a encontrar otras subetapas interesantes para poder definir a nuestros segmentos de mercado. Vayamos entonces al ciclo de vida y empecemos a dar algunas características de esto para reconocer estos atributos, estos beneficios, estas variables de nuestros consumidores. Empecemos entonces con la etapa de la introducción. Aquí los productos evidentemente son nuevos en el mercado. Los consumidores, por ende, tendrán ciertas características no necesariamente específicas. Ellos apenas han comenzado a unirse a través de estas necesidades, a través de estos gustos. Después tenemos una etapa de crecimiento. Aquí los productos empiezan a encontrar una posición interesante en el mercado. También empieza a aparecer la competencia. Se empieza a generar una guerra en el mismo. Aquí los consumidores tienen más opciones. Empieza a aparecer la variedad. Empieza a aparecer la competencia. Entonces los consumidores empiezan a mover hacia variables de opción. Opción en el precio, opción en las características, opción en las campañas de comunicación. Después hablamos de una etapa de madurez, en donde los productos han llegado a un óptimo en el mercado. Sus ventas son altas, su posición es importante. La participación es lo que finalmente ellos estaban buscando. Algunas empresas creen que esta etapa de madurez
es la mejor para los productos. Sin embargo, otras empresas, creo yo, muchísimo más fuertes en el sentido de mercadotecnia, han entendido que la etapa de madurez puede ser quizá la más riesgosa en el mismo. ¿Por qué? Porque la etapa de madurez está suponiendo que hay muchísima competencia, pero también está suponiendo que tu producto ya está muy cerca de la salida y entonces necesitas estrategias sumamente agresivas para que tu producto se mantenga en esa etapa de madurez. Aquí los consumidores no manejan la lealtad a las marcas. Aquí los consumidores tienen muchísimas opciones en el mercado. Con facilidad se van con el producto de la competencia. Sus características entonces son sumamente subjetivas. Hay que especificar claramente cuáles son ellas. Hay que reconocer a nuestro consumidor. Recuerden, la etapa de madurez no necesariamente es la mejor. Puede ser, en ciertos sentidos, la más riesgosa. Y después de esta encontramos la modificación del mercado y la modificación del producto. ¿Qué quiere decir la modificación del mercado y la modificación del producto? Estamos hablando en este ínter entre la etapa de madurez y la etapa de salida. Bien, la modificación entonces del mercado y del producto es cuando nosotros empezamos a mover ciertas variables para modificar alguno de ellos. Cuando yo digo que vamos a modificar el mercado, es porque lo que trataremos de hacer es que a través de ciertas estrategias, generalmente de comunicación, empezamos a reeducar a nuestros consumidores. Empezamos a generar este cambio hacia los atributos, hacia los usos, hacia las necesidades de consumo. De alguna manera, estamos cambiando todas estas variables dentro del consumidor. Lo estamos reeducando. La otra parte es cuando hacemos modificaciones sobre el producto. En este momento no tenemos que reeducar al consumidor. Más bien nos vamos hacia un cambio drástico sobre las características de los productos. Aquí se da la extensión de línea, se da la innovación y el desarrollo de nuevos productos, se da la modificación del mismo. Y por último tenemos la modificación de la mezcla del marketing. Puede ser que ni el mercado ni el producto en sí mismo tengan la necesidad de hacer un cambio. Posiblemente lo que tenemos que cambiar sea el posicionamiento, sea el canal de distribución, sea el precio del producto. Estas tres entonces las vamos a ubicar dentro del espacio entre la etapa de madurez y la etapa de salida. Y por último tendríamos la etapa de salida o la etapa de declinación. Muchos productos a lo largo de su propia vida en el mercado, empiezan a tener ciertas características que nos hacen suponer están por entrar o han entrado definitivamente a una etapa de salida. Sus ventas han bajado, su posicionamiento se ve muy indeleble en el mercado. Todas sus características empiezan a generar problemas para la propia empresa. Aquí tenemos básicamente dos opciones. Algunas empresas lo que hacen es matar definitivamente al producto, es dejar que salga del mercado. Es más, hay algunas empresas que finalmente invierten un poco de sus presupuestos hacia promoción o hacia publicidad para matar totalmente al producto y hacer ciertas estrategias de promoción o de publicidad o de relaciones públicas para que el consumidor vaya por las últimas unidades en el mercado. Esa es la primera opción en la etapa de salida. Sin embargo, otra opción es cuando las empresas deciden reinvertir un fuerte pedazo del presupuesto hacia el propio producto y hacer un relanzamiento del mismo. Hay quienes dicen que esta segunda opción dentro de la etapa de la salida es muy riesgosa. Lo mejor sería dejar que el producto salga. Esto depende de las condiciones del mercado, depende de las condiciones del producto y depende de la situación de la propia empresa. Durante todas estas etapas nosotros vamos a ir reconociendo a los consumidores. Los consumidores se van moviendo. No encontramos la misma situación en el hecho de tener un producto nuevo a tener un producto completamente conocido, posicionado y con participación del mercado. En la primera, el consumidor se encuentra como muy motivado por la compra. Finalmente estamos hablando de un producto nuevo. En la segunda parte, cuando hablamos de las etapas de crecimiento, de madurez o hasta en la etapa de salida, el consumidor fácilmente puede voltear a otra empresa. El consumidor está en una etapa muy delicada para la empresa, porque ellos pueden cambiar rápidamente sus hábitos de consumo, sus preferencias de producto. Esto nos ayuda entonces a poder determinar las características de nuestros consumidores. Recuerden, lo interesante es manejar la segmentación del mercado, es manejar estos parámetros de segmentación. Todas estas estrategias nos ayudan a poder diferenciar las características entre una etapa y otra etapa. Ok, estas han sido las estrategias más importantes
o por lo menos así lo han manejado muchísimos de los teóricos, para poder definir las características de segmentación en nuestros propios mercados. Hoy vamos a empezar a ver algunos tipos de mercadotecnia. Y aunque nuestro objetivo no es necesariamente reconocer los tipos del marketing, lo que sí es importante es reconocer cómo los tipos del marketing te van moviendo hacia las características de los consumos. Es decir, si yo en un momento dado hablo de mercadotecnia social, estoy pensando en que los rasgos del consumidor precisamente se mueven hacia cuestiones muchísimo más emocionales, muchísimo más responsables. Tienen un interés mayor en lo que sucede con la propia sociedad, con el propio grupo. Es por ello que el día de hoy vamos a comenzar a ver entonces los tipos de mercadotecnia. Y los tipos de mercadotecnia nos ayudarán precisamente a poder establecer claramente las características de los consumidores. Empecemos entonces con los tipos de marketing. Empecemos con el marketing formulado. El marketing formulado es una mercadotecnia que finalmente se elabora sobre los escritorios de las empresas. Es un marketing basado en estrategias, basado en tácticas, basado en planes, en proyectos, en presupuestos. Ese es el marketing formulado. Y de igual manera empezamos a reconocer entonces consumidores muchísimo más racionales para este tipo de mercadotecnia. Aquí la cuestión emocional no es tan fuerte para nuestro consumidor. Otro tipo de mercadotecnia es el marketing reactivo. El marketing reactivo es un tipo de mercadotecnia que se basa precisamente en la aplicación de encuestas, en la aplicación de investigaciones de mercado. Es decir, en este momento podríamos hacer una encuesta acerca de cómo prefieren el producto, si de color azul o de color amarillo, y al final de la misma vamos a tener como resultado que la mayoría de los consumidores requieren el producto en color azul. Lo que dice el marketing reactivo es tan sencillo como determinar que el producto entonces saldrá al mercado en color azul. Es decir, es un marketing que responde directamente a las necesidades y a lo que el consumidor nos está diciendo en las investigaciones. Parece ser un marketing muy bueno, parece ser un marketing que va de la mano del consumidor. Sin embargo, es un marketing muy riesgoso. Es un marketing muy riesgoso porque a veces nosotros como consumidores no contestamos necesariamente la realidad en las investigaciones. Es más, la información que nosotros obtenemos en la investigación no depende solo de las respuestas de los consumidores, depende del momento en cómo se aplica la investigación, el tiempo en donde se aplica, la situación, el clima, el tiempo disponible del consumidor. Depende de muchas variables que finalmente hacen que la respuesta sea real o no sea real. Otra consideración importante en las investigaciones de mercado es que nosotros, y ya lo habíamos visto en una de las tendencias del mercado que se llama precisamente las 99 vidas, tenemos diferentes personalidades a lo largo del contexto. Es decir, probablemente mis preferencias cambien por la mañana a por la tarde. Probablemente mis preferencias cambien al inicio de la semana o al término de la misma. Las respuestas entonces son muy variadas. Por eso se dice que el marketing reactivo es uno de los tipos de mercadotecnia más riesgosos en el mercado. No nos podemos basar al 100% de las respuestas que los consumidores nos dan a través de estas investigaciones de mercado. Aquí estamos pensando en un consumidor sumamente híbrido. Sus características es precisamente un consumidor muy subjetivo. Bien, vayamos a otro tipo de mercadotecnia. Aquí tenemos al marketing emprendedor. ¿Qué quiere decir marketing emprendedor? Es la mercadotecnia que se hace cuando los productos son nuevos en el mercado. Es mercadotecnia para el lanzamiento de productos. Aquí tienes que combinar mucho la parte subjetiva con la parte objetiva. Es decir, tienes que combinar mucho la información con la parte emocional. Aquí el consumidor sí requiere de cuestiones emotivas, pero también necesita información, e información objetiva, porque necesita conocer al producto, necesita conocer las características, los atributos, los precios, en dónde puede conseguir el mismo. Este es el marketing emprendedor. Después de ello, tendríamos el marketing intrépido. ¿Qué quiere decir marketing intrépido? El marketing intrépido, la mayoría de las veces se da cuando los productos están en una etapa de crecimiento o en la etapa de madurez. El marketing intrépido entonces es un marketing sumamente agresivo. Cuando yo digo agresivo no estoy hablando de este concepto de agresividad tal cual. Lo que digo es que sea impactante. Lo que yo trato de decir es que es un marketing que tiene que mover a los consumidores. Aquí hay una característica muy importante. El consumidor ya nos conoce muy bien.
Ya no tenemos que darle información al consumidor. No podemos ser objetivos. Ya no es necesario decirle cuáles son las características de mi producto, o cuánto cuesta mi producto, o dónde lo puede comprar. Eso el consumidor ya lo sabe. Ahora hay que empezar a ser impactante. Hay que empezar a ser agresivo. En sus pantallas van a ver un cartel de una marca llamada Beetle o Beetle, y es precisamente de la empresa Volkswagen. Si ustedes se fijan en el cartel que están viendo en su pantalla, nunca van a reconocer el automóvil. No de manera objetiva, sí de manera subjetiva. Lo que quiere decir esto es que al final este tipo de carteles, este tipo de publicidad, este tipo de comunicación, lo único que quiere es decirte o es recordarte, sigo en el mercado, aquí estoy en el mercado, soy tu marca, pero ya no necesito estar dando información acerca de la misma. Ese es el marketing intrépido. Y yo ya les decía que aquí el consumidor en este tipo de etapas se vuelve muy riesgoso, porque el consumidor fácilmente se puede ir con la competencia. Por eso necesitamos de este tipo de elementos, necesitamos de estas estrategias que sean sumamente impactantes. Ahora nos vamos al marketing de agregación. Estos conceptos los vimos en las primeras sesiones, sin embargo las retomaremos para empezar a calificar, para empezar a clasificar a nuestros consumidores. Aquí tenemos entonces al marketing de agregación. Recuerden que el marketing de agregación es este marketing en donde los productos no sufren modificación. Sin embargo, estamos pensando en ampliar los segmentos de mercado. Suponemos que a través de mi producto y a la preferencia del mismo, algunos otros consumidores se han sumado a estos atributos, se han sumado a estos beneficios y entonces quieren mi producto. Mi mercado está empezando a crecer. Ese es el marketing de agregación, que sigue al marketing de segmentación y que es precisamente lo que hemos estado hablando a lo largo de todas nuestras sesiones. Es generar la variación, es generar los subgrupos, es calificarlos. A esto le vamos a sumar entonces la mercadotecnia de nichos. Esta mercadotecnia donde encontramos estos pequeños grupos dentro de los otros segmentos de mercado o dentro de los otros mercados con necesidades no necesariamente satisfechas. Recuerden, el concepto clave es que el nicho de mercado es natural. Y por último, tenemos un tipo de mercadotecnia con respecto al número de consumidores que precisamente habla del núcleo del mercado. Este es uno de los últimos conceptos que hemos conocido en el marketing. La mercadotecnia del núcleo de mercado es cuando empezamos a reconocer a pequeños grupos de consumidores o quizá a un consumidor con una necesidad, con un deseo o con un gusto muy específico, pero que se ve como potencial. Y es importante estudiar este núcleo de mercado porque ese consumidor seguramente comenzará a permear esa necesidad o ese deseo a otros consumidores. Aquí estamos hablando de un consumidor con características muy detalladas. Aquí seguramente necesitaremos de investigaciones muy específicas, investigaciones a fondo, para poder reconocer estas características de consumo. Y por último tendríamos el marketing personalizado en este grupo de tipos de mercadotecnia. El marketing personalizado es cuando hemos decidido entonces hacer mercadotecnia uno a uno, cara a cara. Este es un concepto de repente muy complicado de entender. ¿Cómo es posible que si estamos hablando del que la mayoría de nuestros productos son masivos en el mercado, hoy por hoy entonces hablemos precisamente de un marketing basado en la personalización? La verdad que no es tan complicado como parece. Aquí lo que sugieren todos los mercadólogos es que comencemos a sumar características o estrategias de servicio a los productos. Es decir, nuestros productos pueden ser masivos, nuestros productos pueden estar dirigidos a segmentos de mercado. Allí no hay personalización. Sin embargo, cuando yo tengo bases de datos importantes, cuando yo tengo investigaciones, cuando yo tengo información exacta, precisa, de todos y cada uno de los consumidores que forman parte de esos segmentos, yo, a través de la personalización y del servicio, puedo empezar a generar este tipo de marketing. Pongamos un ejemplo. En este momento yo podría vender teléfonos celulares. Ese no es un producto masivo, pero tampoco es un producto personalizado. No en el sentido de sus propias características. Ese es un producto dirigido hacia los segmentos. Este producto le podemos empezar a sumar ciertas características de servicio. Estas características de servicio estarán definidas a través de bases de datos, a través de información que nos han proporcionado los propios consumidores.
En ese sentido, entonces, y a través de los servicios, yo empiezo a mandar información específica a cada uno de los consumidores. Aun cuando el teléfono es un producto segmentado y casi masivo, lo que estamos pensando es que a través de los servicios encontramos la personalización. Bien, vayamos a otras clasificaciones en cuanto a los tipos de mercadotecnia. Ahora hablemos un poquito de los tipos de mercadotecnia por su cobertura. El primero de ellos es el marketing local. En el marketing local hablamos básicamente de todas estas empresas o microempresas, mejor dicho, que precisamente tratan de satisfacer a los consumidores en localidades. La tienda de la esquina, la miscelánea, el mercado popular, este tipo de empresas trabajan sobre el marketing local. Y aun cuando muchos de ellos no son profesionistas del marketing, sí están realizando actividades de mercadotecnia y hay que reconocerles las mismas. Aquí, a los consumidores, los reconoceremos por ciertas características muchísimo más relacionadas a la familia, a la cultura, a los grupos sociales. Esto, recuerden, nos ayuda a poder especificar las mismas sobre la segmentación del mercado. Otro tipo de mercadotecnia con respecto a la cobertura es precisamente el marketing regional. En el marketing regional estamos suponiendo que estas microempresas, estas medianas empresas o a veces grandes empresas han empezado a rebasar esas barreras y ahora han decidido llegar no solo a una zona local, han decidido llegar a regiones, a ciudades, a zonas. Aquí encontramos entonces el marketing regional. Hablamos ya de variables, hablamos ya de características similares entre grupos bastante grandes de consumidores. Después de ello tendríamos el marketing nacional. Aquí es cuando algunas empresas logran llevar su mercado a toda la República Mexicana, en el caso de nuestro país. Este, entonces, es el marketing nacional. No pasamos las barreras en cuanto a las fronteras, pero sí estamos en todas las ciudades del país. Después tendríamos el marketing internacional. Bien, ¿qué es esto del marketing internacional? El marketing internacional es cuando las empresas finalmente han decidido rebasar la barrera, pero no están sobre un contexto global. Aquí lo que están haciendo las empresas es precisamente tratar de importar sus productos, sus servicios. Empiezan a generar alianzas entre uno o dos países. Ese es el marketing internacional. Esto nos lleva inmediatamente al marketing global. ¿Qué quiere decir marketing global? El marketing global es cuando las empresas no solo han rebasado la frontera y llegan a otro país. Aquí es cuando los países ya no tienen este sentido de territorio. Aquí es cuando las empresas han encontrado muchísimos lugares en donde pueden empezar a fabricar, en donde pueden empezar a elaborar todas sus estrategias de marketing. Hay empresas que finalmente se producen en un país, pero su publicidad viene de otro y su mercado está finalmente en otro más. Esa es la mercadotecnia global. Y si ustedes se han dado cuenta, hemos estado pasando por características del consumidor con respecto a la parte de la cobertura. Otra vez nos regresamos a nuestros conceptos de segmentación de mercados y vemos cómo las variables entonces en cuanto a los parámetros geográficos tendrán que ir cambiando dependiendo de estos tipos de marketing. Estas son las clasificaciones en cuanto a la cobertura. Vayamos a otros tipos de mercadotecnia. A partir de aquí, vamos a empezar a ver una serie de tipos de mercadotecnia que sí están relacionados más hacia el consumidor que hacia la cobertura o al tamaño de la empresa. Aquí empezamos a reconocer fuertemente las características de los parámetros de segmentación. Aquí no solo tenemos que empezar a hacer estudios de la segmentación, aquí es donde nosotros tendremos que comenzar a hacer todos estos estudios del comportamiento de consumo, porque recuerden que la segmentación de mercado y el comportamiento de consumo se van complementando entre sí. Aquí es donde nosotros entonces reconocemos específicamente a nuestros consumidores. El marketing pink. Este es uno de los tipos de mercadotecnia más nuevos en el mercado. El marketing pink, sobre todo en nuestro país, surge a partir de ciertas investigaciones de mercado realizadas por diferentes agencias con respecto al consumidor homosexual. El marketing pink en los últimos años ha tenido mucha fuerza en el mercado. Se ha empezado a ver a este consumidor como un consumidor rentable, como un consumidor potencial. El marketing pink, entonces, se basa en ciertas estrategias muy interesantes. Una de las principales estrategias del marketing pink se llama precisamente la estrategia gay friendly.
La estrategia gay friendly lo que te dice es, hagamos mercadotecnia discreta, respetuosa y subjetiva para este tipo de consumidor. Evidentemente ya estamos hablando de condiciones demográficas acerca de mi mercado. El marketing pink entonces nos ayuda a establecer esas características para la segmentación. Bien, otro tipo de mercadotecnia es el marketing viral. ¿Qué quiere decir el marketing viral? El marketing viral es un tipo de mercadotecnia que básicamente se apoya como medio de comunicación en el Internet. El marketing viral entonces es cuando algunas empresas mandan ciertas estrategias sumamente agresivas y creativas a los consumidores, a los usuarios de la red. Aquí, el usuario de la red se convierte en el medio de comunicación, porque dependiendo de qué tan creativa puede ser la campaña o puede ser la estrategia, el consumidor, el usuario, comienza a reenviar esas estrategias a otros usuarios. Este es un tipo de mercadotecnia muy interesante para las empresas. Es una mercadotecnia la cual resulta ser sumamente barata, o por lo menos no se compara en cuanto a los costos con otro tipo de mercadotecnia. Aquí el consumidor ayuda a que la propia empresa pueda transmitir sus mensajes, pueda transmitir sus estrategias de marketing a otros consumidores. Traigo un ejemplo muy interesante de marketing viral. En sus pantallas estarán viendo precisamente este ejemplo. Es la empresa MTV, con un anuncio de marketing viral que lanzó al mercado hace 5 o 6 años. Es un tipo de marketing muy interesante. Vamos a ver esta campaña, son 3 versiones y les estaré yo leyendo algunos de los textos importantes de las mismas. Bien, aquí ustedes van a comenzar a ver ciertas imágenes con respecto a las torres del World Trade Center en Estados Unidos y al problema terrorista que hubo con respecto al mismo. Vamos a encontrar entonces un anuncio muy interesante con respecto a una parte social, pero también a una parte viral. Yo les decía que una de las características principales de este tipo de marketing es que precisamente es creativo. El texto dice, 2.863 muertes. En el cartel que sostiene el hombre dice, HIV positivo, por favor ayude. Y junto al hombre, el texto maneja lo siguiente, 40 millones de infectados en el mundo unido contra el terrorismo. Debería ser lo mismo contra el SIDA. La siguiente versión maneja básicamente la misma imagen de las Torres Gemelas y a un niño, y los textos dicen, 2.863 muertes en las Torres Gemelas. Junto al niño, 824 millones de personas desnutridas en el mundo. Y al finalizar el cartel, el mundo unido contra el terrorismo. Debería ser lo mismo contra el hambre. Y la tercera presentación de esta campaña es nuevamente la imagen de las Torres Gemelas y un indigente. Y los textos dicen, 2.863 muertes en las Torres Gemelas. Junto al hombre, 630 millones de indigentes en el mundo. Y abajo del cartel, el mundo unido contra el terrorismo. Debería ser lo mismo contra la pobreza. Independientemente de que esta es una campaña sumamente social, lo interesante es que lo relacionemos hacia el marketing viral. Esta, yo les decía, es una campaña que lanzó MTV hace algunos años al mercado. Y cuando lanza esta campaña, MTV al mercado, lo hace a través de Internet. Lo que sucede es que el consumidor, el usuario, empieza a reenviar la campaña. En ese momento hay un impacto importante acerca del propio mensaje. En ese sentido, el consumidor es el que se convierte en el medio de comunicación. Para la empresa, evidentemente, la campaña resultó muy exitosa. ¿Por qué? Porque el impacto fue fuerte, pero los costos que representó la misma fueron mínimos. Ese es el marketing a través de las estrategias virales. Cuando las estrategias nos llegan al Internet de manera creativa y nosotros nos convertimos en el medio para empezar a transmitir el mismo. Otro tipo de mercadotecnia lo encontramos en el marketing street. ¿Qué quiere decir el marketing street? También es conocido como la mercadotecnia urbana. El marketing street lo que plantea es básicamente utilizar todos los medios de nuestro contexto y utilizarlos como medios de comunicación. Es decir, el piso, la banqueta, una silla, una pared. Esto se convierte en el medio de comunicación. Las características
son muy específicas. Tiene que ser sumamente creativo, tiene que ser sumamente económico. Ese es el marketing street. En su pantalla están viendo también un ejemplo del marketing street. Aquí, entonces, empezamos a reconocer a un consumidor muchísimo más urbano. Esas son características que tenemos que empezar a plantear en la segmentación. Otro tipo de mercadotecnia es el marketing green o el marketing ecológico. Muchas empresas han empezado a hacer mercadotecnia dirigida hacia el medio ambiente, dirigida hacia esta cuestión en cuanto a la mercadotecnia verde. Es decir, están preocupados por lo que sucede en nuestro contexto. Aquí, los consumidores evidentemente tienen un sentido de responsabilidad muchísimo más fuerte hacia el medio ambiente. Esa es una característica principal y que nos ayudará a poder especificar todas estas variables en cuanto a la segmentación de mercados. Aquí encontramos otro tipo de mercadotecnia y es la mercadotecnia social. La mercadotecnia social ha sido muy criticada en los últimos años. ¿Por qué? Porque se dice que básicamente las empresas están aprovechando de ciertas cuestiones sociales, de ciertos problemas en los grupos, en las poblaciones, para poder hacer marketing, para poder llamar la atención. La verdad es que al final este tipo de mercadotecnia es muy importante. Se ha apoyado en ciertas estrategias como las relaciones públicas, la propaganda o la publicidad para poder llegar a los consumidores. La mercadotecnia social, entonces, nos ayudará a poder definir las características de nuestro segmento de mercado, sobre todo en las variables conductuales. Estamos suponiendo entonces un consumidor muchísimo más responsable, un consumidor preocupado por lo que sucede en el contexto, un consumidor que seguramente se está alejando de los productos chatarra, un consumidor que posiblemente está dejando de fumar, un consumidor que posiblemente se está acercando a los productos orgánicos. En su pantalla verán otro buen ejemplo de mercadotecnia social. Este es un cartel que va dirigido sobre todo al mercado de los más jóvenes. Y me parece que es un cartel muy interesante. Es un cartel muy interesante porque cuando se habla acerca del uso del condón, por ejemplo, se habla con cierto miedo, se habla con cierto riesgo. Lo malo, y regresando a nuestros conceptos de segmentación de mercado, es que no hemos identificado claramente las características de ese adolescente. Si yo le hablo con miedo, si yo le hablo de manera seria a nuestro consumidor, entonces el consumidor no tendrá ningún impacto. No recibirá por nada esta comunicación. Si yo empiezo a reconocer las características del consumidor, y entonces yo lanzo este tipo de mercadotecnia, el consumidor se va a sentir identificado. Vamos a leer brevemente los textos de este anuncio. Y dice, estuviste genial anoche. Nosotros ponemos la protección, tú pones el talento. De alguna manera es una invitación al consumidor adolescente para que use el producto, con sentido, con responsabilidad, pero para que compre nuestro producto. Tenemos el marketing lúdico, es un marketing que se basa en juegos, es un marketing que se basa en diversión. No importa que sea un producto para adultos o un producto para niños, no importa. Lo importante es que lo haga a través de juegos, es que sea lúdico. El marketing religioso. El marketing religioso propone básicamente el estudio precisamente del consumidor con respecto a la religión. Y entonces nos vamos apropiando de ciertas variables religiosas, de ciertos íconos importantes para poder impactar al consumidor. Se dice que la mercadotecnia religiosa en los últimos años ha tomado muchísimo impacto. La mercadotecnia religiosa, entonces, muchísimas agrupaciones, muchísimas asociaciones se están basando en ellas para poder generar sus propias estrategias de mercadotecnia. El marketing político. En los últimos años, de igual manera como el marketing religioso, el marketing político ha sido muy impactante. Hoy por hoy se dice que en la mayoría de los casos, sobre todo en cuestiones políticas, se habla más de cuestiones mercadólogas o de cuestiones publicitarias que realmente de plataformas políticas. El marketing político entonces ha encontrado rentabilidad en el mercado. El marketing de servicios. Este es un tipo de mercadotecnia que se dirige a los intangibles. Aquí, las características básicas es que tenemos que ser muy subjetivos. Tenemos que ir mucho al impacto. No tenemos el apoyo de un producto, de un tangible, con el cual podamos vender a los consumidores. Los consumidores finalmente no pueden palpar esas características. Ese es un reto del marketing de servicios. Después tenemos el marketing corporativo.
Aquí es cuando las empresas no hacen mercadotecnia para un producto o para una extensión de línea o para una línea de productos. Aquí la mercadotecnia lo que hace es hacer marketing para el corporativo, para la organización, para la imagen total de la empresa. Aquí estamos suponiendo también que los consumidores, con respecto a la segmentación de mercado y a sus características, deberán cumplir con características muchísimo más generales que las de una mercadotecnia dirigida hacia los productos. Bien, después tenemos el marketing subjetivo, que lo complementaremos con el marketing objetivo. El marketing subjetivo es cuando nosotros hablamos de manera emocional a los consumidores. No tenemos por qué decirle al consumidor que consuma Coca-Cola porque tiene ciertos ingredientes o ciertos insumos. Mejor le decimos siempre Coca-Cola. Esa es la subjetividad. Y aquí también vamos a reconocer las características en el segmento del mercado muchísimo más emocionales, muchísimo más subjetivas precisamente. Tenemos un consumidor que no se mueve hacia lo racional, que se mueve más hacia los conceptos, hacia las percepciones. Por el contrario, tenemos precisamente el marketing objetivo. Y aquí es cuando debemos ser muy claros hacia los consumidores. Nuestro compromiso, darle el mejor servicio y el mejor viaje con la mejor tarifa. Estamos dando información, estamos siendo muy objetivos. De igual manera encontraremos entonces un consumidor que lo que quiere son características, que lo que quiere son atributos, lo que quiere es información. El marketing radical es uno de los últimos tipos de mercadotecnia que aparece precisamente en nuestro contexto. Y lo que dice es, empecemos a alejarnos de la parte publicitaria, empecémonos a acercar a características y estrategias muchísimo más fuertes y más uno a uno hacia el consumidor en el mercado. Y el marketing experiencial. El marketing experiencial es el último tipo de mercadotecnia que apareció en el mercado. El marketing experiencial hoy por hoy se está dando fuertemente en Europa. El marketing experiencial se basa precisamente en los sentimientos, se basa en las emociones. Estamos hablando de un consumidor sumamente híbrido. Estamos hablando de un consumidor que se mueve a partir de las emociones, de los sentidos. Ese es el marketing experiencial. Bien, con todos estos tipos de mercadotecnia, nosotros podemos tratar de identificar de mejor manera las características de nuestros mercados. Recuerden, lo importante es la segmentación. Y dentro de la segmentación tenemos estos 4 parámetros, el parámetro geográfico, el demográfico, el psicográfico y los conductuales. Y estos 4 parámetros nos ayudan a decidir cuáles son las características exactas del consumidor. Y la importancia de hacer la segmentación es precisamente que reconoceremos de mejor manera al mismo. Y el reconocerlo de mejor manera nos lleva a tener estrategias muchísimo más exitosas. Nos lleva a alcanzar las metas en el mercado. Bien, mi nombre es Víctor Quirós y por hoy terminaremos con esta sesión acerca de la segmentación del mercado. Te doy las gracias por tu participación y nos seguiremos viendo en otras sesiones.